Boa tarde. Começamos então a 19ª reunião anual da Red Pymes Mercosur. Sejam bem-vindos. Temos 3 dias de trabalho. Temos pessoas de diversos países. Espero que seja uma reunião frutífera na discussão de políticas públicas, temas relacionados a clusters, inovação, gestão e ações para PMEs, tudo ligado com o conceito de desenvolvimento. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu sei que é difícil de chegar. Se alguém não percebeu, vocês receberam como material um cartãozinho. Esse cartãozinho é um pendrive, então não joguem fora, tá? Dentro do pendrive tem 5 livros editados, correspondentes a cada eixo temático, e além disso o caderno de resumos. Então, se alguém achar muito pesado o caderno de resumos, não precisa carregar, está dentro do pendrive, tá? Então agora vou passar a palavra para o Rubén. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la 19ª reunión anual de la Red Pymes Mercosur y ICSB, International Council for Small Business. La verdad que es un placer poder estar en esta casa en estos casi 20 años de desarrollo de actividades de la Red Pymes. Esta es la tercera vez que la Universidad de Campinas y el Instituto de Economía se transforman en sede de esta reunión que paulatinamente ha ido creciendo y extendiendo sus lazos, no solo al resto de América y América Latina, sino también a Europa y al resto del mundo a través de la cooperación y de la participación en el International Council for Small Business, red mundial, que sigue los mismos objetivos y los mismos temas que nuestra red. Es por eso que en esta oportunidad contamos con una buena cantidad de presentaciones en temas que tienen que ver claramente con el lema de este congreso, Pymes, Innovación y Desarrollo, que a su vez también forman parte del lema de nuestro journal que hemos lanzado hace no más de 1 año y medio y que estamos muy ansiosos de poder transmitir y de poder difundir esta actividad. Seguramente en el transcurso de estas 3 jornadas podrán recibir información y a su vez estamos planeando en el transcurso de la asamblea de la Red Pymes, pautada para mañana jueves en la tarde, dedicar una parte de la asamblea a transmitir los avances, las perspectivas, potencialidades y deseos de este journal electrónico. Por otro lado, también es muy destacable la cantidad de papers, de abstracts recibidos en esta oportunidad, que ha sido récord, ha superado largamente el centenar de propuestas que han sido evaluadas y en esta oportunidad se van a exponer alrededor de 70, se van a hacer 70 presentaciones de distintos papers que han sido aprobados por el comité académico. También estamos gustosos de que en esta oportunidad tengamos tanto sesiones plenarias como presentaciones de experiencias y con diversas temáticas, siempre bajo el paraguas de las pequeñas y medianas empresas. Por supuesto, vaya todo nuestro reconocimiento y agradecimiento al comité organizador y en particular a la gente acá de Unicampi, que digamos con solvencia, con responsabilidad y a su vez con bonomía han permitido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, generar un intercambio muy satisfactorio, tratando de solucionar y a su vez de tener en cuenta las peticiones de todos. Sabemos que somos bastante flexibles por estar en el mundo de las pymes, pero a veces se hace difícil
poder satisfacer todos los requerimientos, pero bueno, en esta oportunidad el equipo liderado por Miguel ha desarrollado una labor excepcional y ha permitido incluso componer un programa intenso, pero a su vez con matices que permite ser atractivo para, creo, todos los participantes. Creo que en esta oportunidad también vamos a estar inaugurando de algún modo el 20º aniversario de nuestra red y con la esperanza de que el año que viene podamos, por un lado, plasmar los objetivos de aquellos pioneros de principios de la década del 90 en términos de una red consolidada y a su vez no solo en cantidad sino también en calidad de participantes. Vuelvo a agradecer a la universidad, al Instituto de Economía, en particular a Fernando, a Miguel, Renato, bueno, y el grupo de colaboradores de acá, porque nos han hecho sentir en todo momento, por un lado, satisfechos de haber seleccionado esta sede y al mismo tiempo, digamos, seguros de que esta reunión iba a ser un éxito tanto en lo organizativo como en el contenido de la misma. Muchísimas gracias. Boa tarde a todos. É com muito prazer que o Instituto de Economia da Unicamp vai sediar essa 19ª reunião da rede PIMES e Mercosul. E eu acho que o tema dessa 19ª não poderia ser tão importante quanto se coloca, né? Discutimos PIMES, inovação e desenvolvimento, que certamente é uma demanda que a sociedade de todos os países aqui representados demandam muito nesse momento, né? Gostaria de agradecer a todos os pesquisadores. Nós temos aqui representantes, até onde eu consegui acompanhar, da Espanha, Argentina, México, Chile, Uruguai, Estados Unidos, Alemanha e vários colegas aqui também da nossa companheira de várias atividades aqui, a CEPAL. Espero não ter esquecido nenhum país. Se esqueci, peço perdão. Gostaria de agradecer a todo o comitê organizador, particularmente ao professor Bacic, ao professor Renato Garcia, e também, em nome da Camila, todos os funcionários da casa, aqui do Instituto, que se envolveram de forma bastante intensa para viabilizar a organização desse evento. Por outro lado, eu tenho certeza que esses 3 dias serão de debates bastante profícuos, com a proposta de sugestões de políticas públicas, estratégias das PIMES, que permitirão, de alguma maneira, avançar e cumprir o papel que cabe à universidade de promover o conhecimento e divulgar esse conhecimento. Então, da nossa parte aqui do Instituto de Economia, só gostaria realmente de agradecer a presença de todos e desejar um excelente trabalho nesses 3 dias. Muito obrigado. Bom, Renato, vamos começar a próxima sessão. Boa tarde a todos. Reitero as boas-vindas a todos os colegas brasileiros e de outros países que estão presentes aqui para participar da 19ª reunião anual da Rede PIMES Mercosul. E sem delongas, eu convido o Dr. Carlos Ferraro, Dr. Nestor Berkovich, para compor a mesa nessa sessão de abertura, na conferência inaugural da Rede PIMES Mercosul, sobre o tema Políticas de Apoio a Pequenas e Médias Empresas.
Então, nós teremos duas apresentações do Carlos, em primeiro lugar, e depois do Nestor. Depois teremos algum espaço para o debate, até a nossa primeira pausa para o café. Então, eu convido inicialmente... Carlos, pode ser, Carlos? Você começa? Começo. O Carlos vai fazer uma exposição intitulada Lições e Desafios das Políticas para PYMEs na América Latina. Bueno. Chun, chun, chun. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que abierto estas dos cosas? ¿Ustedes están viendo? No. No. ¿Por qué no se ve? Bueno, ¿podemos comenzar? Ok. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la Red PYMES Mercosur, de la Unicampi, el International Council for Small Business, el Instituto de Economía y el Núcleo de Economía Industrial y Tecnología de la Unicamp también, por haberme invitado para estar aquí presente y poder hacer esta charla en esta primera sesión, además de después poder asistir a las presentaciones de los documentos. La presentación que yo voy a hacer tiene que ver con un poco repasar el estado actual de las políticas de apoyo a pymes en los países de América Latina y el Caribe, y en realidad quiero poner un poco de énfasis en también algunas experiencias que tocó analizar en los últimos tiempos sobre los temas de clústeres, programas asociativos, teniendo en cuenta que Néstor va a presentar algo también sobre un proyecto latinoamericano y europeo sobre clústeres, y porque también he visto que hay algunas presentaciones sobre el tema clústeres en otras sesiones, inclusive hay una colega de CEPAL México que va a presentar también un caso que ellos han elaborado, entonces también quería abordar ese tema. La presentación que yo voy a abordar entonces tiene 4 temas. El primero es sobre el marco conceptual, un poco dónde estamos hoy en día con los temas de política PYME desde el punto de vista más desde lo conceptual. La segunda parte es analizar rápidamente los avances que ha habido en materia de políticas de apoyo a pymes. La parte 3 tiene que ver con lo que comenté antes, detenerme un poquito más sobre el tema clústeres y después algunas conclusiones. La idea es que esto sirva como marco para las presentaciones y los trabajos que aquí se van a discutir. He visto que hay sobre incubación de empresas, sobre creación de empresas, empresarialidad, sistemas productivos, distintos temas, y en realidad me parece que lo que yo voy a presentar puede servir un poco como marco o como paraguas en el cual se pueden inscribir las distintas investigaciones y trabajos que van a ser presentados. Entonces, el primer punto, ¿dónde estamos en relación al marco conceptual? Aquí, la verdad, voy a ser muy breve y voy a ir muy rápido para decirles que creo que a partir de... Yo llevo muchos años trabajando sobre el tema pymes y
he visto poco avance, y soy un poco para provocar, pero un poco provocador en este sentido, muy poco avance desde el punto de vista conceptual, desde lo que es el aporte de la teoría económica. Lo que sabemos de pymes lo sabemos más por el lado de las escuelas de management que por el lado de los economistas. Y esto es una crítica, pero al mismo tiempo pretende ser una sana provocación para que aquellos que están en un departamento, en una facultad de economía, despertarles la inquietud de indagar un poco más sobre qué es la pyme, este sujeto de política, este agente económico, porque la verdad es que las aproximaciones que tenemos, sobre todo en los últimos 20 años, vienen más del lado de la administración, del business, del management. Estaba haciendo memoria y, bueno, por ahí algunos que tienen edades parecidas a la mía, creo que los últimos aportes que hemos leído tienen que ver con Pike y Sengenberger, con la especialización flexible, con la irrupción de las pymes a partir de la ruptura del modelo fordista, y yo después de eso no recuerdo cosas así que impacten novedosas. O sea, hay estudios nuevos, pero siempre partimos de aquellos autores, ¿no es cierto? Hay incorporaciones nuevas, hay algunos nuevos temas, pero me parece que a modo de provocación, a modo de stutzicar, de hacer una pequeña cosquilla, de pellizcar un poco la inquietud de los estudiantes, sobre todo, de investigar un poco más sobre este aspecto menos profundizado de lo que son las pymes. Todo esto se da, obviamente, en un marco de fuerte interés creciente, aparecen las pymes siempre en el discurso, sobre todo cuando hay campañas electorales, ¿no? Pero no se corresponde a veces con la investigación práctica, la investigación aplicada. Hemos avanzado en temas de definición pymes en los países. La mayoría de los países tienen estatutos, definen pymes, marcos regulatorios. Inclusive en algunos casos hay alguna complicación adicional porque las definiciones son más de una en el mismo país, entonces ahí se complica porque si la miramos desde el punto de vista de un organismo de financiamiento, la definición es una, y si la miramos desde el punto de vista de otro tipo de institución, por ejemplo, que apoya el desarrollo tecnológico, la definición es otra, y eso hace más compleja la ejecución de políticas. Pero bueno. Y otra cosa que tenemos dentro de las pymes, que aquí es un tributo a la CEPAL y su escuela de pensamiento, es sobre el tema de la heterogeneidad pymes, ¿verdad? Ya voy a entrar un poquito más en detalle sobre eso en el punto siguiente, pero la síntesis de eso es que las pymes constituyen un universo muy heterogéneo de agentes que tienen a la vez al interior de ese universo diferentes niveles de productividad. Vamos a ver eso un poquito más después. Esto me lleva a decir esta laguna, en cierta forma, en la investigación pymes, tiene que ver con que sabemos mejor cómo son las pymes en función de sus características, sabemos un poquito menos qué son las pymes, quiénes son, y en realidad sabemos muy poco sobre cuántas son, ¿no? Esta presentación podría estar, pensé en hacerla sin ningún cuadro, sin ningún número, un poco también para provocar, y en realidad los números son los mismos que usamos ya hace varios años porque es muy difícil encontrar bases de datos recientes y actualizadas con información sobre pymes en la región. Esto tiene que ver también con
los escasos recursos que hay también destinados a investigación pymes y sobre todo dentro de la formulación de políticas hay poco interés en cuantificar, en hacer análisis cuantitativo, en hacer monitoreo y hacer también evaluación de las políticas y de los resultados. Vamos a ver algo de eso también en el punto siguiente. Entonces, en realidad, sabemos cómo son las pymes, sabemos que son agentes importantes para el desarrollo económico y social, sabemos que representan la mayor parte de los establecimientos de un país, y eso es generalizado a toda América Latina y el Caribe, más del 96%, 97%, 98% de los establecimientos formales, pero después cuando queremos ver la participación en el empleo o la participación en el producto, ahí ya los números son más difíciles de obtener. Esto tiene que ver un poco con lo que yo estaba diciendo recién, las diferencias de productividad son, por un lado, diferencias de productividad entre pequeña, mediana y gran empresa, y después tenemos también al interior del universo PYME diferencias de productividad. Esto se hace aún más complejo cuando ponemos a la microempresa también como categoría de análisis, y ya estrictamente no estaríamos hablando de PYME, sino de MIPYME, y eso complejiza aún más el universo de actuación. Fíjense ustedes que esta diferencia de productividad entre agentes existe en todas las regiones del mundo, pero en América Latina y el Caribe la diferencia es aún más pronunciada. Si ustedes se fijan en este cuadro, los 4 líneas de abajo son diferencias de productividad entre micro, pequeña, mediana y gran empresa en países como Alemania, España, Francia e Italia. Esas diferencias de productividad, si bien existen, son menores que la que podemos ver. Este es el número de empresas, perdón, es el que sigue. Este es el de la productividad relativa. Justamente, entonces esto es válido para este cuadro, que tiene que ver con que la brecha de productividad, si bien existe entre la pequeña y la gran empresa, es mucho mayor en los países de América Latina y el Caribe. Y ya que había mostrado la filmina anterior, vuelvo sobre la filmina anterior, porque lo que muestra esta filmina es que el peso de la micro, pequeña y mediana en los países de América Latina y el Caribe es mayor que en los países de algunos países desarrollados seleccionados. Esto para este primer punto que tiene que ver más con la investigación, con algunas cosas que a mí me parece que pueden llamar la atención a la gente que está trabajando desde este ámbito, sobre todo en una facultad de economía. Ahora vayamos al segundo punto que tiene que ver con el estado o la situación de la política PYME en América Latina y el Caribe, vinculado también con las instituciones de apoyo. En las últimas 2 décadas, sobre todo a partir de los años 90, ha habido avances en cuanto a creación, desarrollo de instituciones de apoyo a la PYME y también de instrumentos y de políticas. Contradictoriamente, en una década marcada por neoliberalismo, consenso de Washington, aparece una mayor, digamos, injerencia o aparición del tema de la política PYME dentro de las políticas de desarrollo productivo de los países. Si nosotros hacemos vamos hacia atrás, nos encontramos con que prácticamente no hay antecedentes de políticas pymes o de la PYME como agente de política económica en los países de América Latina y el Caribe en los 60, hay acciones muy esporádicas en los 70 y en los 80, y es en los años 90 donde empezamos a identificar los primeros instrumentos, las primeras instituciones, que son algunas direcciones dentro de algunos ministerios,
y eso es el comienzo de este recorrido sobre la política PYME que nos lleva hoy en día a tener experiencias, casos, instrumentos en casi todos los países de la región, inclusive con instituciones especializadas dentro de ya sea el área económica, industrial o algún otro ministerio afín. Pero bueno, sin embargo, a pesar de que existe esta institucionalidad, inclusive en algunos países el área PYME llegó a estar en la órbita de la Presidencia de la República. Por ejemplo, en la época de Menem, en los años 90 en Argentina, se creó una Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa que dependía directamente del Presidente de la República. O sea, en vez de estar vinculada al Ministerio de Economía, para tener mayor autonomía, dependía de la Presidencia de la República, lo cual tiene un punto a favor porque está en vinculación directa con el Presidente, pero el punto en contra es que no interactúa con todo el resto del ministerio que se ocupa de los temas económicos productivos. O sea, en realidad no interactuaba, ¿no? Esto fue en los años 90. Lo que pasa con esta institucionalidad, y esto puedo ser injusto, pero en términos generales para todos los países, es que son instituciones que tienen poco peso en el organigrama de gobierno o sobre todo en el esquema de poder. En el momento de discutir presupuestos, en el momento de discutir cargos, en el momento de discutir platas, estas áreas en realidad no son las más hegemónicas, no son las más importantes. Entonces esto también es una llamada de atención sobre este tema. Alguna de estas reflexiones, este mapita tiene que ver con un trabajo que hemos hecho recientemente junto con Rubén Ascúa y Carlos Agio para el CELA. Empezamos a poner en un mapa con año las distintas instituciones que se fueron creando para apoyar a la PYME y bueno, este mapa hay una versión más actualizada con algunos países del Caribe de habla inglesa que también han aportado con instituciones de apoyo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos en casi todos los países instituciones de apoyo a la PYME específicas con distinto grado de desarrollo institucional, fortaleza, presupuestos, etc. Algo de eso después yo voy a tratar de sintetizar. Lo interesante de esto es que tenemos mucha experiencia, tenemos muchos casos, tenemos muchos instrumentos y por ese lado la verdad que está bastante bien cubierto el panorama. La diferencia entre los distintos países e inclusive con otras regiones pasa, y esto es una opinión personal mía, a partir de los estudios realizados en CEPAL y en distintas ocasiones, la diferencia pasa no por la batería de instrumentos disponibles, sino por el nivel de desarrollo institucional de la autoridad de aplicación y de ejecución de las políticas. Y es por eso que nosotros tenemos en la región distintas fórmulas institucionales y tenemos también distintos niveles de desarrollo institucional que permitirían decir que tenemos países con una institucionalidad de apoyo a la PYME fuerte, otros con una institucionalidad más débil y otras con una institucionalidad en proceso de construcción. Por ejemplo, un país como Chile puede ser un país considerado con una institucionalidad fuerte, en donde a pesar de los cambios siempre se mantiene Corfo como un área de aplicación y de ejecución de la política y que según el color político de los gobiernos es más activo, menos activo, pero sin perder su papel en la política PYME, ¿no? O sea, el ejemplo más concreto es en el gobierno anterior de Piñera, muchos de los planes que se venían haciendo se descontinuaron, se hicieron otros de carácter más horizontal, pero la institución siguió funcionando y ahora cuando hay el cambio nuevamente con un segundo gobierno de Bachelet, digamos que hay una estructura institucional que sigue estando al servicio
de esa política. No ha sucedido lo mismo, por ejemplo, en otros países, en donde cuando hay un cambio de gobierno se produce un cambio institucional y se descontinúan una serie de instrumentos y políticas que se venían aplicando, y para mí eso también es un elemento importante en cuanto a la fortaleza, a la eficacia, al impacto de la política PYME, que tiene que ver con esto de desarrollo institucional y continuidad de las políticas y los programas. Por eso decimos que el desarrollo institucional es clave para dar continuidad a políticas que necesitan del mediano y largo plazo para mostrar impacto, para mostrar efectos. Entonces, hay un tema de tiempos de maduración de las políticas, hay un tema de complejidad de las políticas que lleva a que se requiera cierto tiempo, que se articulen en una estrategia de desarrollo productivo de mediano y largo plazo, con otros instrumentos, además de los específicos para las pymes, y todo esto lleva a hablar de aprendizaje, de generación de capacidades y de desarrollo institucional. Otro tema que es importante es que las intervenciones en apoyo de las pymes no son unívocas, es decir, para que la cosa funcione y tenga impacto, la política de apoyo a las pymes tiene que coordinarse, articularse con las políticas de innovación, con las políticas tecnológicas, con políticas de desarrollo productivo en sentido amplio, con una serie de otros instrumentos que obligan a una fuerte coordinación y articulación de la política pública. Trabajando en Brasil, me tocó ver cómo para que los APL funcionen se requiere la intervención coordinada muchas veces del Ministerio de Integración, con el Ministerio de Desarrollo Agrícola, con otras instituciones. O sea, en esto de la política PYME cuenta una institución fuerte y una fuerte articulación con otras instituciones y también una fuerte coordinación a nivel de lo que son los niveles de gobierno. Independientemente que el país sea un país federal, como puede ser Argentina, Brasil y México, se requiere coordinar entre los instrumentos diseñados a nivel central con la ejecución después a nivel de los territorios. Este gráfico, en una escala que es un poco mentirosa, muestra el gasto o la inversión de las instituciones de fomento en programas de apoyo a las pymes. Fíjense que la media, que está en color verde, es menos del 0,02% del producto. El país que más gasta es Brasil y gasta poco menos del 0,1. En realidad digo gasta, debería decir gastaba, porque estos son datos del 2005. Es muy difícil encontrar datos actualizados. Esto es un trabajo que hizo Pablo Angelelli para el BID hace mucho tiempo y a veces da un poco vergüenza, pero uno puede esconderlo esto en la falta de información que tenemos sobre los datos de políticas pymes. Vamos a ver que queremos atacar o queremos ayudar, queremos apoyar, fomentar un universo que son el 90 y tanto % de las empresas de un país con recursos muy bajos y a veces con instituciones que son débiles. Otro tema interesante para mirar es los objetivos de la política PYME en los países de América Latina. Esto es un cuadro que está sacado del trabajo que hicieron Goldstein y Kulfas para un documento que publicamos en CEPAL en el año 2012, en donde para 7 países, que son Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, México, Colombia y El Salvador, algunos objetivos que se proponía la política PYME, está puesto con más número de X los que tienen más importancia, y fíjense ustedes cómo
la política de apoyo a pymes en los países apunta a varios objetivos al mismo tiempo, con distinto nivel de énfasis, pero después vamos a ver que cuando uno tiene un universo muy amplio, con muchos objetivos, con escasos recursos y con instituciones que no son del todo fuertes, resulta complicado hacer una política eficiente y con alto impacto. Y estas son las áreas de intervención también en algunos temas como creación de empresas, acceso al financiamiento, asistencia técnica, etcétera, va en el mismo sentido de lo anterior. Entonces, como síntesis podemos decir que hay importantes avances en los sistemas de apoyo a pymes, tenemos algunos avances en los sistemas de información, hay un observatorio SEBRAE, Argentina incursionó con un observatorio PYME, hay un observatorio del empleo y dinámica empresarial del Ministerio de Trabajo, algunas cosas de eso por ahí después puede contar José Borelo, pero no es la norma. Nos cuesta mucho cuando hacemos investigación encontrar datos y nos cuesta mucho después también encontrar datos para hacer evaluación de políticas, para hacer análisis de impacto, etc. Ha habido avances en cuanto a la institucionalidad, una experiencia sorprendente para mí en los últimos años ha sido Centroamérica, El Salvador y otros países de América Central con Sempromipe han avanzado bastante en el intercambio de programas, intercambio de instrumentos, desarrollo de institucionalidad, tienen una instancia de cooperación que coordina Sempromipe, que es una institución público-privada con fuerte participación de la gremial empresaria. Entonces, me parece que ahí también hay algunas cosas interesantes en una región que antes no mirábamos cuando analizábamos política PYME. Otro tema tiene que ver también, bueno, ha habido también un análisis reciente, creo que el año pasado Brasil ha creado una institución de apoyo a la micro y pequeña empresa que tiene un estatus particular, no sé si ya está reglamentada toda la resolución, pero al menos lo que me tocó ver fue que se estaba creando este organismo. Y esto lleva también a hablar de la complejidad de haber incorporado al tema de la microempresa al análisis de la PYME. Cuando yo empecé a trabajar sobre pymes, en la CEPAL trabajábamos solo sobre pequeña y mediana empresa. Pero después, a partir de los pedidos de algunos gobiernos, sobre todo países como Perú, Bolivia, que tienen una fuerte densidad y una fuerte importancia el tema pymes, el tema micro, nos metimos también con la micro y ahí nos dimos cuenta que se nos hacía más complejo. Si ya nos resultaba difícil analizar pequeña y mediana, cuando tenemos el universo de la micro, se nos hace aún más complejo porque ese es un universo donde aún hay más empresas informales, más empresas que están más en la subsistencia y en el autoempleo. Entonces, ahí tenemos desde el punto de vista del agente económico algunas complejidades adicionales. Pero bueno, dentro de las políticas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, las que más han innovado y aparecido con mayor insistencia tienen que ver con las políticas de articulación productiva, que son las políticas que buscan promover la asociatividad de empresas, son aquellas que buscan promover clústeres, redes, sistemas productivos locales, distritos, APLs, en la nomenclatura brasilera. Yo quisiera meterme un poquito con esa parte, con la parte de articulación productiva, con la parte de clústeres, redes, distritos, APLs, sobre todo teniendo en cuenta que Néstor después va a hacer una presentación específica y que he visto que hay en algunos paneles específicos, presentaciones específicas sobre experiencias en este orden. Esta parte tiene que ver con algunos estudios que nos tocó analizar también en el marco de cosas que hicimos con la CEPAL.
en donde vemos que dentro del tema articulación productiva se promueve esta forma asociativa para buscar la cooperación, la colaboración entre los agentes económicos, entre las empresas y las instituciones, para el desarrollo de la competitividad de las pymes. Tenemos también en este campo variedad de experiencias, algunas, muchas, implementadas por el sector público, y también hay otras donde la ejecución está en manos del sector privado. Esto a veces es a través de transferencia de recursos públicos, como pueden ser algunos proyectos de APLs ejecutados por gremiales empresarias o sindicatos empresariales, sería como lo llaman en Brasil. La APL de confecciones en Brasilia, la ejecución la tiene Sindivest, que es la gremial empresaria del vestuario y confecciones en esa localidad. Y hay otros que son proyectos cuya ejecución está en manos del sector privado porque el donante así lo determina. Muchos proyectos de integración productiva y clústeres del BID, del FOMIN, que son ejecutados por gremiales empresarias, obviamente son actores privados. Entonces, dentro de este universo de experiencias, también tenemos distintos niveles de respuesta, y esas respuestas tienen que ver con las capacidades de las instituciones ejecutoras. Ustedes verán que tengo un sesgo sobre el tema institucional. Para mí, la institucionalidad cuenta mucho. Yo pienso que los instrumentos se pueden copiar, se pueden comprar, se pueden contratar a través de consultoría de asistencia técnica, pero las capacidades institucionales son mucho más difíciles de desarrollar. Y para mí ahí está el secreto de la eficiencia y la eficacia. Y otro tema que para mí es importante, que es como adelantar la conclusión, es el tema del territorio. Cuando el instrumento está cerca del beneficiario, tiene mayor impacto. Entonces, para mí, los dos grandes elementos de suceso, de éxito de la política pasa por la institución de apoyo, su nivel de desarrollo, su capacidad técnica, su capacidad de adaptación y de aprendizaje, y el tema territorial, que significa desarrollar capacidades a nivel local. Eso para mí son los grandes secretos, y es lo que tiene que ver con esta última línea. Las diferentes capacidades de respuesta están dadas por estos dos elementos. Fíjense que aquí también es en los 90 donde aparecen las primeras experiencias. Aprovechando que está Néstor aquí sentado, antes de que existieran los APLs como tal, uno de los primeros trabajos fue Bento González, Néstor. ¿Ah? ¿Te acordás? Años 90, eran, bueno, los primeros distritos, los primeros clústeres, que no los llamábamos así, y aprovechando que Néstor vivía en Florianópolis, se encargó de estudiar Bento González y cómo funcionaba eso, que después vino Franca, vinieron otras experiencias, que después se institucionalizó en la política de APLs de Brasil a partir del 2004. Pero bueno, entonces tenemos este fenómeno de clusterización, que en términos teóricos es mucho más complejo, porque bueno, el clúster viene de la palabra anglosajona que utilizó y divulgó Porter en los 90, pero viene de antes, de la escuela italiana, los distritos industriales, con Beccatini, Brusco, Gavi de Liotati, etcétera, que a su vez se nutre de Marshall un siglo antes, con las economías de aglomeración, externalidades, etcétera, cuando analiza Sheffield y Lancashire en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, en esto de buscar programas asociativos es un cambio también que se da en los 90. En la política PYME en algún momento se utilizaba
la asesoría individual a la empresa, se hablaba del traje a medida, se llegó a hablar del toolkit, de la caja de herramientas, son conceptos que popularizó mucho el SEBRAE en algún momento, pero después eso era antieconómico, porque es muy costoso para una institución asesorar a las distintas empresas una por una. Entonces lo que se hizo fue buscar programas asociativos donde grupos de empresas identifican alguna necesidad en común y esa necesidad en común es atendida a partir de un programa asociativo que puede ser de asistencia técnica o de desarrollo de algún servicio a la medida de esas necesidades. Así es que nace esto de utilizar clústeres, distritos, redes, programas asociativos para apoyar a pequeñas empresas con un mismo tipo de demanda o de necesidad. Y aquí también dentro de esto tenemos distintas fórmulas y nosotros estudiamos, lo que yo les voy a contar a continuación, tiene que ver con la experiencia de Brasil con los APLs, las experiencias asociativas de Chile con los PROFO, los PTI y Programa de Desarrollo de Proveedores, los programas de Argentina, que son 10 con distinta denominación que hay en distintas provincias y áreas de Argentina, y en El Salvador, donde también nos tocó analizar. Y aquí una vez más vemos que también hay muchos casos, muchas experiencias con distinto tipo de concepto. Para darles un ejemplo, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se habla de distritos y conglomerados. ¿Por qué? Porque la cooperación italiana financió un programa asociativo, como venía la cooperación italiana, se le tenía la impronta del distrito industrial, entonces se llama programa de distritos industriales. O hay un programa de sistemas productivos locales de la CEPIME, que es a nivel nacional. Entonces tenemos distintas denominaciones que obviamente no coinciden unas con otras, son parecidas, todas buscan desarrollar programas asociativos con algún nivel de especialización sectorial, porque el clúster es eso, ¿no? El clúster, el APL, el distrito es buscar apoyar a empresas que pertenecen a un mismo sector de actividad, o sea, están especializadas productivamente, trabajan en un mismo territorio, tienen necesidades comunes y tienen algún nivel de institucionalización a partir de que se formalizan de alguna forma en un clúster o en algo que cobra forma formal. Tienen alguna entidad jurídica que los aglutina, porque tienen que asociarse justamente para recibir fondos de contrapartida, si no los fondos no pueden llegar al vacío. Entonces tenemos muchos casos, tenemos muchas experiencias, lo que hay es una dificultad de incorporarlas a las agendas nacionales, salvo el caso de Brasil, donde APLs es una política nacional, ya lleva 10 años de actuación, no existe una política nacional semejante, continua, en ninguno de los otros países que mencioné. Justamente porque existe esa fuerte casuística, pero lo que no tenemos son que esas políticas influyan de forma tal en la agenda nacional como para constituirse en una política nacional de clúster, distritos, sistemas productivos locales, como se llame. Tenemos también bajos niveles de articulación y de coordinación entre las instituciones, cuando la práctica nos muestra que es necesario articular y cooperar mucho para que estas políticas sean eficientes, y lo que tenemos son muy pocas evaluaciones. Tengo entendido que, no sé si hoy a la tarde o mañana, va a haber una presentación sobre APLs aquí en Brasil, en el estado de San Pablo, pero en realidad hay pocas evaluaciones, sobre todo cuantitativas, para ver, bueno, cuál es el impacto real de estas políticas. Hay un esfuerzo en los últimos años, sobre todo de algunos donantes, de poner el tema de la evaluación y del monitoreo en el diseño de los proyectos, lo cual me parece sumamente saludable, porque es necesario tener formas de comprobar cómo esto funciona, inclusive para
vender esta política con los políticos, con los diputados, con los senadores, con la gente que aprueba leyes o aprueba presupuestos. Me tocó trabajar en la CEPAL con un ex secretario de Política Industrial, y cuando le contábamos las cosas que se hacían en materia de programas asociativos, él las desconocía, y él decía que hubiera sido mucho más fácil discutir eso a nivel de gabinete, a nivel de parlamento, y discutir presupuesto y asignación de recursos, si en realidad se hubieran conocido los impactos de la política. Pero bueno, cuando estos impactos no hay, uno lo puede contar a nivel cualitativo o a nivel de alguna experiencia o de algún caso que uno le toca analizar, pero que eso no es válido para todos los casos. Hay distintos enfoques, yo les decía que hay distintos tipos de conceptos, APL es uno, distrito, se usa red, se usa clúster, se usa aglomerado, se usa encadenamientos, ¿no? Distintas variaciones, y en realidad aquí lo que vemos es que este tipo de política, este tipo de instrumento asociativo es una política de articulación que a la vez necesita de articular políticas de distintos organismos. Cuando nosotros trabajamos en el terreno, en el territorio, analizando clústeres, nos damos cuenta que la labor de un instrumento se potencia cuando hay otros instrumentos semejantes y complementarios de otras instituciones. Y a la vez nos damos cuenta en el terreno que se requiere la cooperación entre distintas instituciones. Nos damos cuenta que si el Ministerio de Ciencia y Técnica en el territorio no dialoga con el Ministerio de Desarrollo Agrario o con el área de economía, las cosas no funcionan. En el terreno, en el territorio, muchas veces esas vanidades institucionales son más fáciles de diluir, porque la gente se conoce, porque la gente comparte otras actividades sociales, la escuela de sus hijos, el club de fútbol o el esparcimiento del fin de semana, pero eso no sucede a nivel de los gobiernos estaduales o a nivel de los gobiernos nacionales, y ese es un límite que tenemos para el buen funcionamiento de este tipo de instrumentos y de políticas. Los resultados dependen. Yo lo que estoy haciendo es como una síntesis muy estilizada de los casos que analizamos, ¿no? En algunos casos me acuerdo de algunas cosas y voy un poquito más al detalle, pero la idea es como contarles las grandes líneas de lo que salieron de los trabajos. Los resultados dependen de la continuidad de los instrumentos. ¿Por qué? Porque ninguno de los instrumentos de apoyo a clústeres, esos proyectos generalmente duran 3-4 años. Ninguno da un resultado acabado y de alto impacto al cabo de 4 años. Se requiere más tiempo de maduración, porque se requiere un aprendizaje de las instituciones, se requiere adaptar instrumentos, se requiere desarrollar capacidades locales. Por lo tanto, la continuidad de los programas es muy importante. Si yo tengo un programa que termina el 4º año, me pierdo una buena parte que ya sin duda maduró y que no tengo fondos para ejecutar. Por eso que hay mucha reflexión y hay algunas instituciones que están trabajando en el tema de sostener los proyectos después del 3º o 4º año, cuando acaba el aporte público o el aporte de algún donante. La continuidad de los instrumentos es un elemento muy importante. Algunos instrumentos muestran una participación creciente del número de empresas, por ejemplo, los programas que hizo Chile con Corfo, a través de Profo, los programas de desarrollo de proveedores muestran que año tras año el número de empresas que participa aumenta, por lo tanto esto es un buen indicador, si bien nos gustaría tener otros indicadores, además de la participación de empresas, el impacto sobre las empresas, que eso es mucho más difícil de conseguir, porque eso significa entrevistar empresas, ver si aumentan la facturación, si aumentan el empleo de calidad, etcétera. Pero bueno, hay un indicador que es importante, interesante, positivo, que tiene que ver con el número de empresas participantes en los programas.
Cofinanciamiento privado, algunos programas, sobre todo los que impulsa el BITFOMIN, tienen contraparte privada local, y en la medida en que hay una respuesta del privado, quiere decir que hay un interés por el programa, o sea, no es todo subsidio, hay una parte en dinero o a veces en especias que aportan las contrapartes locales. Hay un tema también que es importante, que es la oferta de servicios que se generan a partir de estas iniciativas y que abre un espacio para el desarrollo de consultoría, para el desarrollo de asistencia técnica, para el desarrollo de centros de desarrollo empresarial o en algunos casos de agencias especializadas para brindar asistencia técnica a estos clústeres. Lo que hemos visto también es que en muchos lados la metodología de clúster, que es una metodología, en realidad es una metodología para programa asociativo, es una metodología de trabajo asociativo, de generar cooperación entre empresarios, muchas veces se aplica a lugares donde no están dadas las condiciones. Entonces se le aplica a lugares muy de desarrollo incipiente o de un atraso relativo en términos de desarrollo económico-social, no están dadas las condiciones y nos damos cuenta que el instrumento no funciona. ¿Por qué? Porque en realidad en esos territorios, antes de hacer una política de clústeres, hay que hacer una política de desarrollo territorial. Esto es lo que pasa en Argentina con algunos programas que tienen el nombre de clústeres y que en realidad se aplican en el Norte Grande, que es una región de desarrollo relativo menor, y en donde en realidad lo que se está haciendo no es verdaderamente clúster, sino lo que se está haciendo es desarrollo territorial. Entonces, muchas veces lo que nosotros vemos bajo distintas denominaciones es el encubrimiento de formas tradicionales de actuar que adoptan nombres más modernos, un poco más a la moda, pero que en realidad hacen la vieja política sectorial o cosas de desarrollo territorial porque no están dadas las condiciones para trabajar en desarrollo competitivo entre empresas. Y otra cosa que hemos visto es que en este tipo de proyectos, sobre todo cuando interviene el sector público, que tiene sus ritmos y su burocracia, hay tres tiempos que tienen maduración diferentes. Está el tiempo político, que es el tiempo en el cual se convence a la dirigencia política para impulsar el proyecto, para llevarlo adelante, si hay que votar recursos, la negociación política, consensuar con distintas autoridades de distinto ámbito, nacional o provincial, etc. Ese es un tiempo que requiere un determinado lapso de meses o año de gestión. Hay un tiempo de ejecución, que es la duración del proyecto. Los proyectos en general duran 3 años, con alguna extensión de un año más, son 4 años. Y ese es el tiempo de ejecución que tiene el manager, el gerente del proyecto para llevarlo adelante y mostrar resultados. Y después está el tiempo real y productivo del empresario que quiere ver resultados en el corto plazo porque si no pierde su posición de mercado. Y bueno, articular estos 3 tiempos es muy difícil, a veces es imposible y el mismatch, la descoordinación, digamos, de estos 3 tiempos hace que, bueno, a veces cuando el empresario empieza a ver los resultados ya se nos acabó el tiempo de ejecución o cuando los políticos se ponen de acuerdo hay un cambio en la gestión, ¿no? Entonces, bueno, esto es una dificultad adicional y que tiene que ver también, mucho tiene que ver esto también con el tema institucional. El tema institucional permea también esto. Queremos resaltar la fase de cooperación y nos olvidamos de la competencia, vamos a estar trabajando en forma sesgada, porque el tema de competencia va a aparecer a partir de celos, a partir de secreto industrial y ese tipo de temas, y yo creo que es importante tener en cuenta esto de la cooperación y la competencia.
Se requieren de articuladores y de facilitadores. Una vez que un proyecto se pone en marcha, es necesario contar con gente en el terreno que hace de manager, de interfase, de broker, de facilitador, distintos nombres que toman los animadores sociales, económicos y empresariales de los clústeres. Se requiere de esta figura, no funcionan por sí solos, siempre tiene que haber alguien con una personalidad muy especial para llevar adelante esto. Digo una personalidad muy especial porque es alguien que no tiene que saber de desarrollo empresarial, pero no necesariamente tiene que ser empresario, tiene que saber de tecnología, pero sin ser un tecnólogo, tiene que ser alguien que lidere el proceso, pero que no eclipse a los empresarios que conducen. Entonces, muchas veces buscar estos personajes, un colega español decía que era como buscar el mirlo blanco, ¿no? Porque era muy difícil de encontrar. Pero bueno, se están haciendo esfuerzos, se están haciendo programas de capacitación, entrenamiento, mucha visita cruzada entre distintas experiencias, justamente para formar gente en estas habilidades que son blandas, no son duras, y que combinan algunas cosas de economía, innovación, tecnología con capacidad de escucha, coaching y otras cosas que vienen de otros ámbitos. Pero estas personas son facilitadores importantísimos para estos procesos. Estamos bien de tiempo, ¿no? Tú me dices y cierro. Yo acá tengo como 10 minutos, pero si tengo que cortar, tú me dices. Otro tema importante a distinguir aquí tiene que ver esto de asociativismo y cooperativismo. Muchas veces los programas asociativos, los programas que buscan promover cooperación empresarial, sobre todo en Brasil, me tocó ver que era promover el asociativismo y el cooperativismo. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque muchas veces las cooperativas tienen fines sociales que no siempre están alineados con los fines económicos del desarrollo empresario. Entonces ahí podemos entrar en algún tema de economía social que podemos usar parte de la metodología, pero no vamos a estar hablando de clúster, no vamos a estar hablando de esto concretamente. Justamente porque cuando buscamos en los clústeres desarrollo competitivo, muchas veces lo que se busca hacer es dibujar una cadena productiva y tratar de ver en un territorio cuáles son los eslabones faltantes de esa cadena productiva o cuáles de esos eslabones vienen desde el exterior o desde otras regiones y ver qué es lo que uno puede hacer para generar valor local incorporando esos eslabones a la cadena local. Pero bueno, si no hay una visión de negocio, es muy difícil incorporar eso como eslabón faltante. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta esto de la cooperación y la competencia. Porque si solo nos quedamos en el elemento de cooperación, no vamos a estar viendo la totalidad del esfuerzo que hay que hacer. Y muchas veces esto también está ligado a la capacidad de algunos personajes y de algunos liderazgos a generar acuerdos, a generar visiones conjuntas que van más allá de una buena metodología. La metodología de clúster por sí sola no garantiza el buen funcionamiento. Hace falta facilitadores, hace falta líderes empresariales, líderes políticos, y esto también habla de cierta complejidad. Entonces, hablé de los tiempos de maduración como un elemento a tener en cuenta. Al hablar de competencia, estoy hablando también de mirar el mercado y factores también externos al clúster. En este sentido, se ha aprendido mucho. Por ejemplo, en Argentina hubo programas de clúster que contaron con la asistencia de los especialistas catalanes, y los especialistas catalanes que son de la escuela de Porter incorporan esta visión del negocio. Entonces es una dimensión complementaria muy interesante y que pone a los productores en una situación de enfrentarse con el mercado.
Se ha hecho, ya empezaron a trabajar en Brasil estratificando por grados de maduración, los clústeres que son incipientes, los que son maduros, los que ya tienen áreas de actuación, sobre todo Brasil, que tiene la experiencia más masiva en cuanto a clústeres, que son los APLs, 1.300 clústeres operando en el país, y ya hace 10 años, algo de eso nos va a contar la representante del MEDIC en los próximos días, y hay mucho para mirar y para aprender, pero bien. Esto lleva a ser más selectivo y focalizar más la política, y también este tema de la coordinación entre agencias y agentes. Para cerrar en los próximos 3 minutos, algunas cositas muy a modo de flash. La metodología no basta. Se requiere desarrollo institucional, se requiere capacidad local en los territorios de aplicación, se necesitan facilitadores y líderes. Es necesario hacer seguimiento y evaluación para poder mostrar resultados, y este es un punto débil no solo de los clústeres, sino de la política PYME en general. Hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en clústeres nos metemos a trabajar con sistema productivo local, y ahí nos damos cuenta que trabajamos con sistemas productivos complejos, y cuando trabajamos en sistemas productivos complejos no basta trabajar en apoyo a pymes, tenemos que trabajar en apoyo a pymes, innovación, tecnología, desarrollo productivo. Entonces, la virtud que tiene es que también abre la cabeza sobre las necesidades de articular y de cooperar también con otras instituciones. Déjenme plantear, saliendo ya del tema clústeres, algunos temas que me parecen relevantes, no solo para clústeres, sino para la primera parte de la cual hablé, que tiene que ver con el tema de la política PYME, y que son que el tema del desarrollo institucional, insisto, para cerrar, que cuenta, las instituciones cuentan, y cuentan las instituciones a nivel nacional y también a nivel local o intermedio, a nivel subnacional, según la realidad de cada país. Los recursos son importantes, y hablo de recurso económico financiero, no solo en relación a aquel gráfico, sino también recursos estables. Son muy pocas las instituciones que tienen recursos presupuestarios. Cuando uno tiene un recurso presupuestario quiere decir que lo discutió en un parlamento, lo aprobó después de una discusión entre distintas fuerzas políticas, y eso le da un mayor peso político a la decisión de apoyar con recursos una determinada política, ¿no? Y además del recurso económico financiero está el recurso humano. Nos encontramos muchas veces con instituciones que no tienen recursos humanos calificados para lo que es implementar este tipo de políticas, que requieren mucho de abrir la cabeza, escuchar lo que quiere el empresario y adaptar el instrumento que yo tengo desde la capital para la necesidad del empresario en una localidad del interior. Los objetivos de la política muchas veces son muchos, son demasiados para los recursos que tengo para ejecutarla. El marco analítico a veces también es confuso. No necesitamos más actividad en monitoreo y evaluación, que la evaluación no sea la evaluación contable, financiera, para asegurar la transparencia de los recursos, sino la evaluación estratégica, para ver si el instrumento que yo diseñé responde a lo que las empresas requieren. Por ahí, al cabo de 2 años, puedo darme cuenta de que lo que diseñé lo tengo que cambiar, y no me doy cuenta al final, cuando ya no tengo más recursos para aplicar al proyecto, lo que se llama evaluación intermedia. La importancia del territorio y la importancia de tener datos, ¿no? O sea, tenemos muy mala base de datos en general en los países, y bueno, el esfuerzo, sobre todo estando en una facultad o en un núcleo de estudios económicos, hacer hincapié en la necesidad de obtener datos, porque no se pueden tomar decisiones de política, como se toman las decisiones de política PYME, sin conocer cuántos son aquellos que hacen parte de nuestro grupo objetivo. Bueno, y con esto cierro. Muchas gracias.
Graças, Carlos. Obrigado, Carlos. Apresentação com uma imensa riqueza de informações sobre as políticas para PYMEs. Convido agora, imediatamente, Nestor Berkovic, que vai falar sobre cooperação entre clusters latino-americanos e europeus, um projeto da Fundação EULAC. Ese era mi vaso, Néstor. Este es tuyo. ¿Este es tuyo? Bueno, buenas tardes. Gracias a los organizadores del evento por la invitación. Gracias, Carlos, por la lección sobre política PYME, y estuve anotando ahí al final un montón de lecciones interesantes sobre las experiencias regionales de políticas de clúster. Creo que esto, bueno, tienes que ampliar. ¿Así? No se puede hacer pantalla. Bueno, yo voy a hacer una presentación mucho menos ambiciosa que la de Carlos, mucho más acotada. Voy a presentar un proyecto en el cual estoy colaborando, de cooperación entre clústeres europeos y latinoamericanos. Es un proyecto que está en curso. Lamentablemente no hay grandes todavía avances. Me hubiera gustado mucho poder llegar con contenidos más sustantivos. Imagino que la próxima reunión de Red Pymes podremos llegar con más, con análisis e informaciones relevantes. La Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe es una fundación que surgió un poco al calor de las cumbres de presidentes de ambas regiones, que se celebran cada 2 años. La próxima se celebra en Bruselas el año que viene, en junio del año que viene. Y la fundación tiene, con sede en Hamburgo, tiene el rol de alimentar con análisis y recomendaciones de políticas, informar a las cumbres sobre agendas de políticas de interés de ambas regiones. Uno de los programas que tiene la Fundación es el programa Emprende, que tiene el foco entonces en los temas de asociación birregional, en temas productivos, y que tiene un foco importante en el tema pymes. En particular, el programa Emprende está implementando este proyecto, el proyecto Polos de Competitividad. Desde el punto de vista de nuestra región, el interés, obviamente, es poder apoyar a clústeres, la internacionalización de los clústeres, sobre todo los clústeres con mayor capacidad de internacionalización y de articulación internacional. Muchas veces al menos yo he visto muchas experiencias, digamos,
participación de APLs o clusters o aglomerados productivos relativamente articulados con cadenas internacionales de valor, pero frecuentemente en forma subordinada, digamos, en cuanto al rol, al lugar, al eslabón que ocupan en la cadena global, su capacidad de controlar la fijación de precios, el ritmo de cambio tecnológico, etcétera, los canales de comercialización, en mercados de destino, etcétera. Entonces, bueno, en principio el proyecto busca inicialmente mapear, identificar clústeres competitivos, vamos a ver internacionalizados o con vocación de internacionalización en algunos sectores y en algunos países de la región, para favorecer su articulación con clústeres complementarios europeos. Todo esto en la perspectiva un poco de acercar la perspectiva estrategia de integrar, buscar integrar más las cadenas birregionales de valor, europeas y de Latinoamérica y Europa. ¿Cuáles son algunas de las preguntas centrales que nos planteamos? En relación con la problemática de internacionalización de los clústeres, para empezar, en algunos casos tenemos clústeres que directamente no tienen ningún vínculo, muy poco, débil vínculo internacional, que no exportan y tampoco tienen algún otro tipo de colaboración internacional. Pero nosotros estamos identificando en cada país clústeres con alguna experiencia, digamos, de internacionalización. De todas maneras, los casos son muy variados, digamos, a priori, porque podemos tener simplemente algunas empresas del clúster que exportan. Podemos tener iniciativas colectivas a nivel del clúster, como que promueven, por ejemplo, la organización de consorcios de exportación o misiones comerciales o acuerdos con otros clústeres o entre regiones. Y entonces buscamos establecer un poco cuáles han sido los senderos de maduración de estos procesos de internacionalización y qué modelos, qué buenas prácticas existen en la región en este sentido. Nos interesa mucho el tema de identificar en qué medida hubo estrategias orgánicas, estrategias a nivel del clúster, no apenas estrategias individuales de las firmas o de un centro tecnológico, sino estrategia del clúster en función de internacionalizarse y ver un poco el diferencial de desempeño en función justamente de la existencia o no de estrategias a nivel de internacionalización a nivel del clúster. Cuando nos encontramos con clústeres ya internacionalizados, aparecen algunas de estas preguntas, como les decía, cómo surgieron estos procesos, quién los motorizó, qué modelos existen. Si hubo estrategias, no hubo estrategias y qué impacto diferencial tiene vis a vis aquellos clústeres que no tuvieron estrategias. Luego está este tema de esfuerzos individuales versus esfuerzos colectivos y el tipo de inserción internacional o de acuerdo. Como decía, hay una gama muy variada que va desde actividades simples de exportación de empresas hasta acuerdos tecnológicos más complejos que incluso involucran una serie de instituciones. Por ejemplo, tenemos aquí en Brasil, en el nordeste,
específicamente en el estado de Pernambuco y en Recife, la capital de Pernambuco, Recife. Una región que tiene un acuerdo, que firmó un acuerdo con una región de Italia, Lombardía, para el desarrollo de clúster metalmecánico cerca de Recife, que es un polo, Pernambuco es un estado que ha tenido en el pasado una industria metalmecánica interesante, vinculada sobre todo a actividades textiles, tradicionales, textiles y de ingenios azucareros, proveedores de equipos para esas actividades, de partes, que se ha ido, con el decaimiento de esas actividades tradicionales, ha ido decayendo, pero hoy hay nuevos sectores que se están expandiendo y básicamente hay una nueva, relativamente reciente planta, una montadora de la Ford y una más reciente todavía y muy grande planta de Fiat. Y además la Petrobras también ha construido una refinería y hay todo, entonces el desarrollo, una potencialidad de desarrollo de un polo metalmecánico vinculado entonces a la industria automotriz, a la industria petrolera, naval, gasífera y también de energías renovables. Entonces el Estado, en este caso, digamos, no es solo un clúster, es el gobierno directamente de la región que firma un acuerdo con el gobierno de Lombardía, el gobierno local de Lombardía, para que se plantea como objetivo desarrollar entonces el polo metalmecánico de Recife en base a una serie al desarrollo de acuerdos, de parcerías entre empresas italianas y brasileras, y también en base a transferencias de modelos de políticas de fomento a clúster metalmecánico, en el cual Lombardía tiene excelencia, digamos. Entonces, hay gamas entonces muy distintas, hay distintos tipos estamos identificando distintos tipos, obviamente, de procesos de internacionalización, desde lo más simple hasta los más complejos, que involucran a un conjunto de agentes. También este tema de los antecedentes, es decir, ¿qué clúster tiene capacidad de internacionalizarse? Son clústeres que han desarrollado previamente una serie de articulaciones internas y economías de aglomeración y un nivel de eficiencia colectiva, digamos, y se han consolidado, digamos, como proveedores importantes, como actores importantes en sus respectivos mercados regionales o nacionales, o simplemente son clústeres que, a partir de una cierta ventaja competitiva vinculada a costos o acceso a materia prima, tienen una oportunidad de internacionalización. Entonces, un poco estamos tratando de reconstruir modelos de estos procesos. Los clústeres aún no internacionalizados, bueno, ¿cuáles son las restricciones que han enfrentado, que enfrentan para ello? Y en ambos casos, tanto en los casos de clústeres internacionalizados como los que no, ¿qué iniciativas, qué políticas, no solo a nivel local, sino nacional e incluso supranacional, porque recuerden que esto apunta a alimentar un conjunto de recomendaciones políticas a nivel Europa, América Latina, podrían favorecer ampliar el despliegue de estos acuerdos de la inserción internacional de los clústeres. Y desde el punto de vista de la cooperación integración entre ambas regiones, aparece la problemática, digamos, por un lado, las asimetrías entre los clústeres. Hay mucha heterogeneidad dentro de las regiones, y mucho más dentro de América Latina que dentro de Europa, probablemente. Pero aún así hay en general asimetrías Europa vis a vis América Latina,
en términos de capacidad de innovación, división del trabajo, intraclúster, el tema de la cooperación y competencia, como decía Carlos, y bueno, y las políticas de financiamiento, de fomento, etcétera, la gobernanza de los clústeres, etcétera. Entonces, un poco qué asimetrías aparecen típicamente entre los clústeres de Europa y América Latina, y por otro lado, cuáles son las ventajas y oportunidades que tendría una mayor aproximación estratégica entre clústeres de ambas regiones, ¿no? Bien, en principio entonces estamos mapeando polos de competitividad y buenas prácticas, nos llamamos polos de competitividad para no dar una definición demasiado estricta. Hay países que se asustan en la región cuando se habla de clústeres, que suponen que no consiguen reunir todas las condiciones, pero básicamente estamos hablando de aglomeraciones productivas, con una especialización territorial, etcétera, y un grado de articulación entre empresas, gobierno local, instituciones de conocimiento, que le otorga cierta capacidad justamente de internacionalización. Bueno, el proyecto entonces está en esta fase. Está concentrado en 5 sectores inicialmente, ¿no? Que son estos que están listados ahí: agroindustrias, automotriz aeronáutico, energías renovables y gestión medioambiental y servicios medioambientales, turismo e industrias creativas. Estamos identificando clústeres en estos sectores y en 9 países de la región, que es México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y Europa, digamos, ¿no? De toda Europa, del lado europeo. Los objetivos, bueno, un poco la idea es, como les dije, mapear, por un lado, clústeres competitivos en estos sectores, modelos de competitividad e internacionalización, o sea, sistematizar buenas prácticas y modelos, identificar oportunidades de cooperación entre clústeres de ambas regiones y identificar restricciones, qué políticas podrían superar las restricciones a una mayor integración, aproximación entre clústeres. En esta primera etapa estamos, entonces la idea es identificar unos 50 clústeres en 9 países de América Latina y unos 100 equivalentes en Europa, en estos sectores que mencioné. Un vínculo directo con las instituciones, digamos, que lideran los clústeres y también con las redes, con las políticas, con las instituciones que lideran estos temas a nivel nacional. Estamos formando un grupo de trabajo birregional, Europa-América Latina, con especialistas en gestión y políticas de clúster. Este grupo de trabajo es el que va a identificar buenas prácticas, etcétera, modelos, etcétera. Estamos trabajando coordinadamente, yo en América Latina, y Fabio Boscherini, que algunos conocerán, un colega italiano que ha trabajado, sobre todo conocido de algunos argentinos, ha trabajado con Gabriel Joguel, con Carlos, etcétera, en Europa, con apoyo de la CEPAL también. La CEPAL es socio estratégico de la Fundación Europa América Latina. Bueno, y difundir y favorecer, digamos, la cooperación entre polos. Así como resultados esperados, además de estratégicamente buscar una aproximación y digamos una ampliación de acuerdos entre clústeres europeos y latinoamericanos, y la identificación de, en fin, oportunidades y restricciones y qué políticas podrían favorecer una ampliación de estos procesos. Yo creo que, bueno, van a haber
van a surgir una serie de modelos y buenas prácticas de internacionalización que puede ser interesante, incluso interesante a nivel de la red PYME. Y además van a generarse, espero, insumos interesantes para análisis justamente de los procesos de competitividad e internacionalización, que también puede ser interesante para la gente que participa en esta red. Como decía, espero el año próximo traer alguna análisis y poder proveer incluso de insumos, digamos, para que otros colegas puedan hacer análisis sobre estos temas. Y eventualmente también como externalidad posible, imagino que puede suscitarse la posibilidad de armar alguna red, algún observatorio, alguna red regional de clústeres, algún observatorio regional de clústeres, porque como en el grupo de trabajo que estamos formando y que tenemos listo del lado de América Latina, finalmente hemos reunido a algunas de las principales instituciones vinculadas a estas políticas en cada país, y es una cosa que puede llegar a tener, creo, interés y desarrollo, digamos, más allá del grupo de trabajo y del proyecto este. Hasta ahora tenemos, para que tengan una idea con qué actores estamos trabajando en la región, en México, bueno, hay una iniciativa muy importante en curso, creo que hay algunos colegas de México que seguramente en algún momento aquí, que seguramente lo mencionarán, pero hay un programa bastante ambicioso, digamos, promovido por ProMéxico, CONACYT y FUMEC, que es el programa de Agendas Estatales y Regionales de Innovación. Es un programa bastante reciente y que tiene que ver con desarrollo territorial, clústeres y sistemas regionales de innovación. Hay mucho esfuerzo, muchos recursos puestos en eso y es un poco probablemente el programa estrella hoy en la región. En Costa Rica estamos trabajando en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el MEIC. Ellos acaban de asumir, pero tienen una iniciativa, acaban de asumir como gobierno, digamos, pero hay una nueva administración política, pero tienen una iniciativa de desarrollo territorial y que quieren enriquecer con una política de fomento a clústeres. Y en Colombia, el representante del grupo de trabajo son dos personas, una del programa de transformación productiva y también de Impulse, que tiene una red Cluster Colombia, que está el sitio, el link al sitio que pueden visitar, que es bastante interesante. Ellos han desarrollado toda una iniciativa importante de mapeamiento y una metodología de trabajo de clúster, muy influida por los enfoques de Porter, etc. Y tienen este sitio web que es bastante interesante, que yo lo miro con cariño pensando en este tema de un observatorio regional. Pues, en Ecuador, con el Ministerio de la Producción y con ProEcuador, Ecuador no tiene una política nacional de clúster, pero están muy interesados en tenerla. En Perú, con el Ministerio de la Producción y la Sociedad Nacional de Industrias, que es la CNI en Brasil o la UIA en Argentina. En Chile con Corfo y Eurochile, que ya Carlos mencionó un poco Corfo. Hoy el gobierno chileno está relanzando, en estos días se está organizando un seminario de relanzamiento de la política industrial y de clústeres en Chile. En Argentina estamos articulados con una persona del PROSAP, que es un programa también de desarrollo territorial y clústeres agroindustriales del Ministerio de Agricultura, y el MINCIT,
que también es un programa nacional, que tiene una iniciativa nacional ya desde hace algunos años, de fomento a clústeres. En Uruguay con el Ministerio de Industria y la Cámara de Industria del Uruguay, y en Brasil, que es el país, probablemente el país de la región que tiene más experiencia, digamos, que lleva 10 años, digamos, de política nacional de APLs, pero que, digo, es bastante, digo, en la coyuntura actual es complicado por el cambio, por las elecciones, etcétera. Complicado articular con Brasilia, aunque la voy a agarrar a Ana Carolina mañana, que es el Ministerio de Desarrollo de Industria. Estamos trabajando con la Federación de Industria de Rio Grande do Sul y con un instituto de gobierno, digamos, de Pernambuco. Decidimos trabajar con 2 estados, dos provincias, digamos, de Brasil. Lo interesante acá es cómo, en realidad yo creo que hay un resurgimiento, digamos, en América Latina, o por lo menos mucha vigencia de las políticas, mucho interés por las políticas de clúster. Como les mencioné, hay varios países que están iniciando, queriendo lanzarse, y otros países que ya se han lanzado o relanzado. Brasil aparece aquí una situación media típica porque es un país que le ha invertido un montón de recursos y esfuerzos en esto. Es una política que en la cual han participado distintas instituciones y que ha tenido un grado de coordinación institucional muy importante, con un grupo interministerial a nivel nacional. Y hay que ver qué es lo que pasa, digamos, a partir del año que viene con el nuevo gobierno, digamos. Pero digo que es una política que además de ese grado de coordinación institucional nacional, es una política que ha bajado hasta el último municipio, digamos, de Brasil. O sea, hoy cualquier prefeito, intendente sabe lo que es APLs, y cualquier cámara industrial o asociación comercial industrial de cualquier ciudad pequeña de Brasil sabe lo que es el APL y que tiene que hacer políticas APL, etc. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles. Muchísimas gracias. Graças, Néstor. Obrigado, Néstor. Inclusive por ficar dentro do tempo. Então, gostaria de convidar todos para quem tiver perguntas a fazer para os nossos expositores. Carlos e Néstor, vocês querem? Isso. Se houver perguntas, por favor. Siendo que estamos en la puerta de entrada de este
contestar preguntas o contesto? Contesto. Buenas tardes. Estoy participando a nombre de la Universidad del Atlántico de Colombia, Barranquilla, para Héctor Berkovich. Me gustaría conocer en la ciudad de Barranquilla, concretamente en la Universidad del Atlántico, que acaba de hay un proyecto de investigación con fondos alrededor de 11.000 millones de pesos. El gobierno le ha dado a proyecto de investigación que se denomina el Parque Tecnológico del Caribe. Ese Parque Tecnológico del Caribe, por lo tanto, apenas está formándose. Quisiera saber de forma concreta la pregunta, ¿qué recomendación tendría para empezar a fortalecer este proyecto del Parque Tecnológico? ¿Podemos contestar? Sí. Carlos. Sí. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta que me toca, me permite un poquito explicitar algunas cosas. Es cierto que las realidades entre los países son muy diferentes, pero que en virtud de que hay también diferentes experiencias con distintos niveles de avance, uno puede promover mecanismos de intercambio para aprender un poco, para sacar lecciones o para intercambio de buenas prácticas. De hecho, algunos proyectos en los cuales hemos estado trabajando, inclusive con Rubén Azcúa, también apuntan a eso, a buscar el intercambio de buenas prácticas. Pero yo creo que para no cometer errores es preciso aclarar primero una cosa que es muy importante, que estaba implícita en lo que yo dije, y es que la metodología, una buena metodología no garantiza una buena práctica, ¿no? Por el tema de desarrollo institucional, por el tema de las capacidades diferentes que hay en los distintos territorios. Entonces yo no creo en las recetas, por más bien diseñadas que estén, que puedan aplicarse con un resultado bueno y similar al lugar de origen. Ahora, obviamente si yo tengo que recomendar algo, yo les diría visiten experiencias, analicen casos, vayan a terreno y si pueden visiten experiencias en Brasil, en Colombia, en distintos países. Y ahí hay que prestar atención. Primero, en qué contexto esas experiencias se dan. Por ejemplo, si hay políticas o no hay políticas. No es lo mismo una APL en Brasil con una política de APLs que una experiencia de sistema productivo local en la provincia de Buenos Aires, donde el entramado institucional es más débil. Y los temas políticos también tienen mayor influencia. Entonces, analizar primero si hay políticas. Segundo, los mecanismos de governance, por ejemplo. Si la ejecución es pública o si es privada, si es mixta, si está descentralizada o no. Muchas veces se crean instituciones autárquicas ad hoc para escapar de la burocracia del sector público. Entonces, todo eso me parece que son elementos importantes, porque después tenemos que ver cómo los adaptamos a la realidad local. Otro tema también tiene que ver con el componente de subsidio. O sea, los programas son subsidiados, no son subsidiados, en qué porcentaje, hay contraparte local, los empresarios pagan por el servicio o no pagan por el servicio, pagan un valor de mercado disminuido por un tanto por ciento. Me parece que esos son elementos también importantes a distinguir. Entonces yo creo que es importante, bueno, el tema también de la facilitación, si hay facilitadores, ¿ah? O sea,
si estos programas son a nivel nacional o si son a nivel local, cómo se hace para generar capacidad de aprendizaje a nivel local. Entonces a mí me parece que yo si voy a mirar, estoy atento a ese tipo de elementos, pero relativizando siempre esto de la posibilidad de replicar, ¿no? Relativizando el valor que yo le doy a la metodología. Porque aparte, bueno, para mí, para que un programa de clústeres o un programa asociativo o una política X funcione en un territorio, tiene que ser apropiada por los integrantes de ese territorio. Es decir, tiene que ser prácticamente adoptada, rediseñada en función de sus necesidades y hacerla como propia. Cuando existe eso es cuando las cosas funcionan. Si no, van a depender de una asistencia técnica, de una consultoría, que va a ser sostenible mientras haya recursos para animar esa consultoría. Y cuando no lo hay, se tienen que tomarla a su cargo los locales, la cosa se debilita o muere. Eso para mí es un poco el tema del secreto. Y me meto un poco en el otro tema, perdóname Néstor, pero el tema de polo de competitividad también viene un poco una influencia francesa de lo que es el nombre que adoptaron los franceses de los clústeres, que lo llaman pôle de competitividad, pero que no son los polos de competitividad a la Perú de décadas atrás. Bueno, no, y ya que está, yo me meto en tu respuesta también. Sí, digo, porque creo que va a ser interesante lo que puedan comentar los colegas brasileños mañana, que está Casiolato, sobre si hacen un balance, digamos, un poco de la política en Brasil, que como dije, es la política que lleva más años, digamos, de experimentación y con mucha sistematización, digamos, ¿no? Mucho monitoreo, etc. Además de su bajada a todos los rincones del país. Pero el tema de la apropiación, digamos, local, esto que decía Carlos me parece clave. Hay muchas cosas, hay muchos otros temas, digamos, pero yo he visto en distintos lugares estas políticas, algunas de estas experiencias, terminar siendo, o sea, donde el clúster al final era el gerente o el animador, digamos, del SEBRAE o del MINCIT, etc. Es decir, la voluntad, digamos, de hacer estas políticas, de llevar adelante estas políticas, me parece totalmente defendible, pero a veces, digamos, cae en el voluntarismo de generar, digamos, intentar generar procesos donde no hay, digamos, sin un arraigo local, digamos, y sin un adecuado empoderamiento de los actores locales. Entonces, donde finalmente el clúster termina siendo la persona delegada, que es muy importante, como decía Carlos, ese mediador es clave, digamos, pero esa mediación se tiene que hacer realmente, se tiene que hacer una mediación. Bueno, Verónica, el tema de polos es como dice Carlos, incluso el responsable de este programa en la Fundación Europa América Latina es un francés. Entonces, muy probablemente, digo, yo no estuve en la génesis del nombre de este proyecto, pero es muy probable que sea mucho más anecdótico que la profundidad que vos intentaste darle, digamos. Y que tiene que ver con las referencias que él tiene en la cabeza. No tiene que ver, no responde a ningún análisis más sofisticado. Y en todo caso, cuando en las discusiones donde yo participé, sí, preguntando sobre esto, digamos, más bien la idea es no asustar, digamos, no asustar, sobre todo en América Latina. En América Latina nos encontramos con muchos países, nuestros interlocutores chilenos de Corfo, que nos dicen, no, pero nosotros no tenemos clúster. Bueno, Ecuador, Costa Rica, etc. Entonces, es más un tema de decir, no, nosotros no estamos hablando necesariamente de los clústeres, digamos, sino polos productivos, digamos. Respecto a
La pregunta del colega de Barranquilla. Es difícil, ¿no? Y realmente sería medio irresponsable de mi parte. Yo es la primera vez que escucho hablar del parque tecnológico no sé ni qué es, con qué sectores está vinculado, etcétera. Usted me pregunta cómo fortalecer el parque tecnológico. Yo, la verdad que recién conozco por usted su existencia, no conozco muy poco de la realidad colombiana y todavía menos de la costa Caribe. Entonces, realmente, digo, más allá de cosas genéricas que me da vergüenza decir, no sabría cómo decirle. Ahora, hay, como le dije, tengo conocimiento que hay en el Ministerio de Economía y en particular en el Banco, ahora no me acuerdo, el Banco Público de Fomento. No, pero de Colombia. De Colombia, sí. No, de Fomento Industrial. Bueno, donde está Impulsa y donde está insertado institucionalmente Impulsa y el programa de transformación productiva. Bandex, Banconex. Bueno, entonces hay una iniciativa interesante a nivel nacional, que yo creo aparte se está con el cambio de gobierno se está repotenciando. Y bueno, donde en la medida que el parque esté vinculado con algún clúster o polo de desarrollo en la región Caribe, yo creo que, o sea, yo lo que vi, estuve hace muy poco en Colombia, reunido con autoridades nacionales y veo que le están dando mucha importancia a nivel de presidencia a este tema. Entonces, al menos lo que le puedo decir es que los millones que recibieron no son casualidad, digamos, hay una, por lo menos mirando desde afuera, digamos, veo es uno de los países donde veo que se le da mucha prioridad, se le está dando mucha prioridad política al tema de los programas de transformación productiva. E de cluster. Okay. Graças, Néstor. Obrigado, Néstor. Então, encerramos a conferência inaugural da 19ª reunião anual da Rede Pymes Mercosul e o Miguel Basic vai dar alguns informes agora. Obrigado aos expositores e ao público. Bueno.